Bueno, buenos días, ¿cómo están? En el fondo, este es el nombre en español, trompa, así se llama el instrumento. Corno, ¿en qué idioma podría estar? En francés sería cor. En español es trompa. En italiano, ¿no es cierto? La música se utiliza mucho el italiano. Entonces, corno está en italiano. ¿Y cuál sería la traducción literal de corno al español? Cuerno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es un instrumento que viene del cuerno del animal. Lo empezaron a soplar y de repente salió un sonido y ahí comenzó a evolucionar. Después lo hicieron de metal, lo utilizaban para las batallas, arriba del caballo, utilizaban este instrumento. Y en ese entonces, básicamente, un tubo, como ustedes ven acá, que se fue transformando y se fue transformando y le agregaron más tubos. Le agregaron estas llaves que están acá, que ustedes ven aquí. Le agregaron un mecanismo, le agregaron más tubos y empezó a adquirir otra sonoridad. Entonces vamos a hacer un viaje por toda esta evolución del instrumento. Vamos a escuchar algunas sonoridades, algunas piezas icónicas también para el corno o la trompa. Aquí ya tenemos el corno moderno, que es el mismo que está acá, ¿no es cierto? Estudié aquí en la Escuela Experimental de Música desde niño, luego en la Universidad de La Serena, después me trasladé a otra universidad en Santiago, luego fui a estudiar un magíster a Estados Unidos, tenía una labor integrando orquesta, en música de cámara, dirigiendo orquestas. No hace mucho fui a hacer una especialización en trompa natural, que es la que veíamos al inicio, que tiene una técnica completamente diferente. Esa especialización la hice en España y ahora estoy cursando un doctorado que también está relacionado, en este caso, con la trompa natural. Pero ¿qué es lo que pasó con la trompa natural aquí en Chile? De hecho, hay registros. Hay registros escritos de lo que ocurrió con ese instrumento acá en Chile. Y vamos a un poco relacionar en este viaje el sonido de la trompa antigua y el sonido de la trompa moderna, o corno antiguo o corno moderno. Acá en Latinoamérica nosotros a la trompa le llamamos corno, probablemente por una cosa de tradición. Pero hay un dato muy curioso. A principios de 1800, en España se le llamaba corno, y dentro de los datos que he podido recopilar a principios de 1800, en Chile se le llamaba trompa. Entonces fue un momento en que se invirtieron los nombres. Aquí se comenzó a llamar corno y en España trompa. Un dato muy, muy curioso y que me llamó mucho la atención. Bueno, esta es la trompa. Si ustedes ven, son los rudimentos de este corno que es el moderno. Esta trompa es del periodo clásico, más o menos 1750 aproximadamente. En ese periodo era este el instrumento que se tocaba. Habían trompas, sí, más antiguas, que era la barroca. Este sistema de tonillos es que se intercambian y cambia el tono. Por ende, el sistema en que se toca esta trompa, este instrumento, es muy diferente al corno moderno. Por ejemplo, si yo estoy con una obra en la tonalidad de Fa, tengo que poner el tonillo en Fa. Pero a diferencia de que si yo cambio a una obra que está en Mi bemol, tengo que sacar el tonillo de Fa y poner el tonillo de Mi bemol para poder tocar esa obra. A diferencia de la trompa moderna, que yo puedo tocar tanto en Fa, en Mi bemol, en todos los tonos, pero el sistema es diferente como se utiliza. Voy a comenzar con esta trompa y vamos a comparar los sonidos.
Así suena la trompa antigua. ¿Se dieron cuenta que había cierta característica del sonido? ¿Qué me puede decir? Lo que usted hizo con esa trompa Ajá. fue utilizar su aire y no los dedos como realmente se esperaría. Exactamente, utilice el aire, ¿ya? Aunque en este caso también se utiliza el aire para cambiar los tonos, ¿no es cierto? Para cambiar la altura, el registro. Pero hay algo más, un detalle más. ¿Mm? La mano, Ocupó la mano como si es que fuera la sortina. exactamente. En este instrumento, la técnica para ejecutarlo es con la mano, porque hay algunas notas que no se pueden hacer con los armónicos naturales. Estos instrumentos funcionan con la serie armónica. ¿Conocen la serie armónica? ¿La han oído hablar? ¿Sí? La serie armónica es la división de la cuerda. Si yo tengo una cuerda que está sonando en un do, por ejemplo. Si la divido por mitad, ¿qué nota saldría? Un do en la octava arriba. Si la divido en tres, un sol, ¿no es cierto? Por ahí escuché un sol. Y si la divido en cuatro, me sube a la cuarta. Si la divido en cinco, me sube a una tercera mayor, tercera menor, después una tercera menor más reducida, una segunda mayor, sigo con segundas mayores y después empiezo ya con las segundas menores y todo el registro se empieza a colapsar, empieza a achicar entre una nota y otra. Entonces todos estos instrumentos de bronce funcionan en base a la serie armónica. Voy a comenzar desde el segundo armónico, o sea, ya el do dividido, en la cuerda la dividimos. Hoy tenemos una quinta. Y estas son las únicas notas que me da este instrumento. Pero ahora, ¿cómo hago las notas intermedias? Simplemente uso la mano, pero la mano en algunos casos tengo que tapar completamente, en otros semitapar y en otros 3/4 tapar, casi, y en otros destapar completamente. Son 4 formas de tapado que existe en la mano, con la mano. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un do, ¿ya? Que eso vendría a ser el octavo armónico, estoy en ese registro del octavo armónico, vendría a ser un do. ¿Qué tengo que hacer para que suene un si? ¿Alguien me puede decir qué tengo que hacer para hacer un si? ¿Cuál sería la lógica si estoy en un do? ¿Qué es lo que debería hacer con mi mano? ¿Destapar? Tapar, tapar, ¿no es cierto? Tapar, necesito tapar más de un tercio acá. Para que observen. Ahí va a estar, ¿sí? Pero a la vez también para que el sonido no suene tan tapado, lo que debo hacer es modificar un poco la embocadura. Y esa es la diferencia también con la técnica de este instrumento, con la técnica del instrumento moderno. Que no solamente es la mano, sino que también tengo que generar una modificación acá. Ahora, yo estoy con el tonillo de fa. Ese do que está sonando, si yo estoy con el tonillo de fa y yo estoy pensando en un do, ¿qué nota está sonando? Un fa, ¿no es cierto? ¿Es un fa? Un fa. Yo estoy pensando en un do, pero está sonando un fa. Ahora, ¿qué pasa si a mí se me ocurre cambiar de tonillo? Este es el tonillo de fa. ¿Qué pasaría si yo cambio, por ejemplo, al tonillo? ¿Alguien
mi bemol, ¿no es cierto? Voy a hacer ese mismo do. ¿Qué nota debería ser esa? Mi bemol, ¿no es cierto? Pero yo sigo pensando en la escala de do mayor, igual que en el fa. Y así, hay una serie de tonillos, está el tonillo de re, el tonillo de do, que ahí estaría en la misma transposición del piano y de la mayoría de los instrumentos. Entonces este corno, dependiendo de la tonalidad de la pieza, el intérprete cambiaba el tonillo, pero seguía leyendo siempre en do, todo lo leía en do. Solo cambiaba esto. Obviamente hay que adecuarse a la tesitura, al registro también. Y esta técnica de este instrumento se llama el do móvil, porque el do no siempre va a ser do. Puede sonar mi bemol, puede sonar fa, puede sonar re. Entonces, para dar una buena nota centrada y que esté afinada, ¿qué consejo daría? Bueno, en este corno es tremendamente difícil afinar y hay notas que es casi imposible afinarlas, sobre todo en armónicos bien arriba, como el armónico número 13. Ese armónico siempre va a quedar muy bajo, entonces ahí lo que hay que hacer es sacar totalmente la mano, achicar lo que más se pueda la embocadura, tratar de llegar con el aire, pero aún así no se alcanza a llegar. Pero para afinar una nota lo que hay que hacer es siempre escucharla. Lo que te da la afinación es el oído, ¿ya? Y lo que modifica la afinación es la mano, más adentro va a bajar, más afuera va a subir, y en el caso de la embocadura también, más amplia va a bajar, más pequeña va a subir, también va a haber un cambio de timbre. Entonces lo que te va a dictar la afinación es tu oído, siempre, siempre. Y ahí, de acuerdo a eso, tú vas utilizando las herramientas que tienes, en este caso la mano y el aire, o sea, la cavidad bucal en realidad. Sí, entonces sería más o menos como casi pura práctica y oído. Exactamente, sí, pura práctica. Y de hecho, cuando uno se sitúa con este corno, tiene que ir modificando la afinación cada vez que cambia de tonillo, porque no es igual la afinación del do con el tonillo de fa o la afinación de ese mismo do con el tonillo de mi bemol. Cambia la forma de soplar, cambia la sensación, básicamente. Entonces uno tiene que ir adecuándose para poder afinar y requiere de mucho ensayo. Ya no sale a la primera con este instrumento. Requiere de mucho ensayo, pero como les decía, este instrumento tiene una técnica diferente. Y este es el precursor de este corno. Ahora voy a tocar el corno moderno. Van a notar la diferencia de la afinación. No sé si alguien me puede ayudar ahí con el micrófono a tenerlo, si es que alguien... Ya. Este es el corno moderno, por ende es más pesado porque tiene mucho más tubos integrados. Posee, en este caso, 4 llaves porque es un corno doble que está en 2 transposiciones distintas, que está en fa y está en si bemol, pero sin embargo se piensa siempre en fa, aunque lo estemos tocando en si bemol. Ya les voy a explicar eso.
¿Conocen esa? Sí, la conocen. El profesor me dijo que les había mostrado un video. La conocen. Ese es el segundo movimiento de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, que tiene ese solo al inicio. Es un solo muy famoso, es un solo que la mayoría de los cornistas lo tocan porque es un solo de concurso que se pide para entrar a la orquesta, etcétera, y además un solo muy, muy lindo, que es muy, no es fácil, pero sí es muy gratificante poder tocarlo, poder hacer ese solo. ¿Se dieron cuenta que la sonoridad es diferente? Sí, un poco. ¿Qué diferencias me podrían mencionar? Brilla más, ¿qué más? Estamos acá, ¿no es cierto? Relación entre el corno francés y la trompa natural. Estamos relacionando los dos instrumentos. Brilla más, el sonido es más grande, más pequeño, es un poquito más grande, ¿no es cierto? ¿Y por qué podría ser más grande? Vamos a comparar los tamaños, sobre todo los tamaños de las campanas. Se dan cuenta que una campana es más grande al ser de ese tamaño, obviamente va a vibrar más, va a tener un volumen mayor, una sonoridad diferente, y esta campana es más pequeña, que es del periodo clásico. Las campanas del periodo clásico son más pequeñas, incluso las del periodo anterior son más pequeñas aún. Por ende que el corno tenía una sonoridad más rústica, ¿no? Al tener la campana más pequeña, al tener esta forma sin llave. De hecho, el corno de periodos anterior podría sonar algo así como esto. Cuando iban a caballo, el corno lo tomaban de esta manera, de hecho, de esta forma, así tomaban el instrumento, porque al ir cabalgando tenían que hacerlo de esta manera. Y de hecho, los instrumentos, en general, los instrumentos antiguos, esta parte es opaca o tiene diseños. Y alguien se podía imaginar por qué tiene esos diseños los instrumentos antiguos y por qué es opaco, y en este caso no es opaco, es brillante. Se dan cuenta que es la misma textura. ¿Cómo? Exactamente, pero era para no asustar a los caballos, porque el reflejo del sol podría dar acá, y como llevaban el instrumento de esta manera, podría reflejar el sol y asustar a los caballos. Entonces, por eso que esa parte era opaca o tenía algún diseño. Esa era la razón, una razón muy, muy simple. Entonces, lo tomaban de esta manera y tocaban así. Y con mucho vibrato, porque al cabalgar el instrumento se movía. Se podía sonar muy fuerte, ¿no es cierto? Estaba sonando muy, muy fuerte. Distinto fue a lo que escuchamos recién de algo melódico, con un sonido pastoso. Este era un sonido mucho más bruto, más rústico, ¿no? Y claro, tenía la campana más pequeña, lo tomaban de esta forma. Entonces, poco a poco, en ese entonces, el instrumento no era perteneciente a ninguna agrupación, ¿no? Aunque ya existían agrupaciones, ya existía música de salón, música de cámara, música en las cortes, pero en ese entonces este instrumento estaba en la calle, en los campos, y poco a poco se fue instalando dentro de las agrupaciones, y se fue amalgamando con los otros instrumentos. La campana fue bajando, desarrollaron la técnica de hacer las notas intermedias, porque en ese momento solamente tocaba en base a la serie armónica. Bajó la campana y utilizaban la mano para tocar. Voy a tocar el segundo movimiento del tercer concierto de Mozart, que está en mi bemol. Mozart escribió todas sus obras, todas, absolutamente todas, y todo el repertorio del clásico está escrito para este instrumento, no para ese. Sin embargo, en la actualidad todo se toca en este. Cuando
originalmente siempre se tocó en este. Entonces, por ejemplo, en el segundo movimiento del tercer concierto de corno de Mozart, él lo escribe para corno en mi bemol. Les voy a mostrar aquí la partitura. A ver. Les voy a mostrar la partitura en mi bemol y la partitura en fa. Esa es la partitura en mi bemol. Ahí comienza con do, fa, la, si, do, re, si, sol. Está la partitura en fa que está transpuesta para el corno moderno. Y está escrito si, mi, sol, sol, la, si, do, la, fa. Pero está sonando otras notas. Mi, la, do, re, mi, fa, re, si. ¿Ya? Pero el cornista está pensando en esas notas. En cambio, el cornista natural piensa en la nota que está escrita, no transporta nada. Do, fa, la, si, do, re, si, sol. Voy a tocar esta en corno mi bemol y en corno natural. Y después voy a tocar la en corno en fa y en corno en moderno. Son sugerencias. Lo que pasa es que en esa época todo lo de marcar las partituras con lujo de detalle es algo que viene más instaurado desde el romanticismo. Pero lo que era en el clásico, en el barroco, los compositores, era poco lo que marcaba al albedrío del intérprete. Él agregara cosas, y de hecho si el intérprete no agregaba adornos o ligados, se consideraba que era un mal intérprete, porque no tenía creatividad. El intérprete tenía que tener creatividad, o sea, también era parte de la composición. ¿Sí? En cambio ahora está todo escrito, entonces hay que ceñirse exactamente lo que el compositor pone en la partitura. Voy a hacer el segundo movimiento del concierto número 3 de Mozart, que fue escrito para este instrumento. Que cuesta de repente controlar algunas cosas, hay que repetirlo varias veces para situarlo. Voy a hacer lo mismo, el mismo concierto, pero ahora con el corno moderno y con la partitura en fa. Bien, ese es distinta la sonoridad, por ahí hubo algunas notitas que no salieron tanto en los dos cornos. Siempre el corno tiene la característica que es un instrumento muy esquivo, que hay un chiste. Dicen que el corno es un instrumento divino. ¿Saben por qué? Porque el hombre lo toca, pero solamente Dios sabe lo que va a salir. Un chiste de esos chistes de músicos. Bien, ahora vamos a ir con las partes del instrumento. Comienza por algo muy básico que yo creo que todos ustedes conocen, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Boquilla. ¿Y por qué se llama boquilla? Porque va en la boca, ¿no? Es un aparatito, una pieza metálica hecha de bronce. Les voy a hablar, lo del bronce lo vamos a dejar ahí aparte porque es algo, digamos que hay un error ahí con el nombre bronce, pero digamos que es de bronce y una pieza cónica por dentro y por fuera que tiene una salida que tiene una medida exacta, 3.8 milímetros, y que se va ensanchando. Entonces todo eso le da
la impedancia, porque uno para tocar el instrumento necesita una impedancia, necesita una presión en contra para poder hacer la presión del aire, si no todo el aire se iría. Entonces por eso es que se va achicando y también necesita una profundidad. Esto le da el timbre al instrumento. Mientras más arriba la profundidad, el timbre del instrumento es más nasal, armónicos más agudos. Por ejemplo, la boquilla de la trompeta es mucho más arriba, más corta, por ende el timbre es más agudo. En este caso es más profundo, el timbre es más pastoso, más grave, con armónicos más graves. Entonces esta pieza metálica va en contacto con otra pieza que le llamamos tudel. Esto que está acá es el tudel, que es una pieza cilíndrica. Hay que considerar que en este caso hay algunos tubos que son cilíndricos y hay otros que son cónicos. Entonces la combinación de esto le da las características en afinación, las características en sonido. En este caso, el tudel comienza cilíndrico, pero a partir de este sector ya levemente es cónico. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de aquí, con respecto a esta salida, esta es más pequeña y esta es más ancha. Sin embargo, después se mantiene cilíndrico todo el rato, sigue cilíndrico. En este sector que tenemos las bombas, esto se le llama bombas, y que vendrían a ser los mismos tonillos, estas bombas. Si ustedes ven, la primera bomba tiene una forma y un tamaño, la segunda bomba tiene otra forma y otro tamaño, y la tercera tiene otra forma y otro tamaño. Si yo les pregunto, ¿cuál de estas tres bombas que vemos acá es la que baja medio tono? ¿Cuál sería? La del medio, perfecto. Ahora, considerando que la del medio baja medio tono, ¿cuál sería la que baja un tono? La de arriba. ¿Y cuál sería la que baja un tono y medio? La última de abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy tocando en corno en fa, un do, que vendría a ser un fa del piano, y yo lo que hice con la trompa antigua fue cambiar del tonillo de fa a un tonillo de mi bemol. ¿Qué llave tendría que presionar para que sea un homólogo del tonillo de mi bemol? ¿Está enredada la pregunta? Si yo estoy tocando en fa, porque este corno está en fa, y estoy tocando la nota do, que vendría a ser la nota fa del piano, pero quiero que suene, no quiero que suene fa, ya está sonando, quiero que suene mi bemol. ¿La del medio? La primera, porque tengo que bajar un tono el corno, ¿ya? De fa a mi bemol hay un tono. Entonces, ¿cuál era la que bajaba un tono? La de arriba, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que el corno moderno se basa en el principio de que son los mismos tonillos, pero como antes tenían que cambiar tonillos a cada rato, se cambiaba la tonalidad, entonces el cornista tenía que sacar el tonillo, colgarlo, poner el otro, entonces alguien dijo, pero mejor le incorporamos los tonillos y ponemos llaves para que no tengamos que hacer ese intercambio de tonillos tan tonto, pongámoslo acá, integrémoslo, ¿ya? Entonces, ahora, para hacer ese mi bemol, yo presiono la primera llave. Voy a comenzar con un fa. Y ahí tenemos un tono. Entonces, incorporaron el tonillo de mi bemol, incorporaron el tonillo de... ¿Qué tonillo sería este? O bombas, de mi. ¿Y este? Re. De re. Y con esos tres tonillos se dieron cuenta que podían hacer la escala cromática, combinándolos, porque además puedo combinarlos. O sea, si yo sumo el primero con el segundo, ¿cuánto baja?
¿Mm? ¿Cuánto? Tono y medio. Entonces vendría a ser, ¿qué tonillo? Pero ¿cómo se llama? ¿El de mi bemol o el del re? Re. O sea que en el fondo, si yo presiono 1 y 2, es lo mismo que presionar 3. ¿Ya? O casi lo mismo, porque hay una leve diferencia en afinación. Entonces se dieron cuenta que con estos 3 tonillos ya no necesitaban todos los tonillos que tenía que acarrear el cornista. Podían hacer todas las notas, combinándolas con la serie armónica. Tenemos la escala cromática que contempla todas las notas, solo con 3 tonillos, combinándolo. Entonces ahí empezó a surgir el corno moderno. Ya no era necesario usar la mano para hacer las notas intermedias, ya no era necesario cambiar las bombas. Pero una de las cosas que quedó del corno antiguo y que siempre preguntan, profe, ¿por qué mete la mano adentro del corno? Bueno, para afirmarlo. También para regular la afinación, yo sigo utilizando la mano para regular la afinación, no solamente con mi embocadura, pero fue una reminiscencia que quedó de la técnica que utilizaban los cornistas con la trompa antigua. Fue una reminiscencia, el hecho de usar la mano acá. ¿No? Quedó ahí la mano, la utilizo, no tanto como en esta trompa, pero sí se utiliza para generar microafinaciones. Bien, entonces estábamos diciendo que las partes eran la boquilla. ¿Cómo se llamaba eso? Apuesto que se les ha olvidado. Tudel, bien, muy bien. Muy bien, este es el más difícil. Tudel. Luego, esta que tenemos acá son las llaves. Distinto a las que tienen las trompetas que son pistones. ¿Por qué se llaman pistones? Porque son pistones, ¿no es cierto? ¿Cómo son los pistones de los autos? Cilíndricos, suben y bajan. En este caso, les llamamos llaves porque son un sistema diferente. Estas llaves mueven unos brazos aquí atrás que hace que una pieza rote, gire en su eje, rote y abra una compuerta para que el aire pase, ya sea por el tornillo que yo estoy presionando la llave. O sea, si yo presiono la primera llave, va a pasar el aire por el primer tornillo, o bomba, en este caso ya no es tornillo, esto ya le llamamos bomba, y va a bajar el tono. Entonces, si la pieza es rota, ¿cómo se podría llamar? Si es una pieza metálica dentro de una compuerta que rota, ¿cómo podríamos llamarle? ¿Alguien se le ocurre? Mecanismo, ¿ya? ¿No? Engranaje, ¿ya? Pero si rota, ¿cómo le podríamos llamar? Rotor. Porque rota, ¿ya? Es una pieza que está dentro. Obviamente ahora no lo voy a desarmar porque necesitamos herramientas. Pero es una pieza que rota y tiene unos orificios que conecta el aire que viene de acá con esta bomba. Entonces se llama rotor. Recuerden ese nombre porque ese también es como más difícil de memorizar. Rotor. Luego las bombas y finalmente tenemos la campana, que es lo más lógico, más fácil de memorizar y obviamente se entiende por qué se llama campana, que es un amplificador. En el fondo el instrumento es un amplificador porque lo que vibran son los labios. Entonces, ¿qué más tenemos? Las bombas de afinación. Mostrar imágenes del corno francés. Aquí tenemos. También a esto se le llaman émbolos, ¿ya? O rotores, émbolos o rotores, ahí está puesto como émbolos. La campana, la boquilla, perfecto. Esta trompa o este instrumento también se puede tocar con la mano. ¿Sí? También se puede utilizar la técnica de la trompa antigua en este instrumento. Bien, voy a tocar otras piezas, también de Mozart, el concierto número 4, perdón.
una pieza del periodo clásico, tocada con corno moderno. Pero ahora voy a tocar una pieza que es del periodo romántico, y que, o postromántico en realidad, y que está hecha para este instrumento. ¿Ya? Otro estilo totalmente diferente, un sonido quizás más brillante. Había, no sé si notaron la diferencia entre la primera pieza, lo que toqué anteriormente y esta, en cuanto a forma estilística. ¿Qué me podría decir? ¿Alguien tiene el micrófono por ahí? Igual es por los temas del periodo, porque el rock clásico es como más parejo, el tema de colores y expresión, ¿Ya? como igual como expresó las matices igual, porque expresaba como iba más bajando como a piano, Había como mayor mayor expresividad, expresividad. claro, y sobre O sea, todo, se dice mucho que en el romanticismo se empezó como a mostrar más como esa exageración a color en los conciertos generalmente. exactamente, claro. De hecho, había había mucha más agógica. En el caso de la primera pieza, todo era más cuadradito, ¿ya? Quizás habían algunas inflexiones de matices y todo eso, que es imposible abstraerse de la época en que estamos, porque probablemente el concierto de Mozart en esa época no se tocaba así, porque nosotros tenemos una impronta de toda la música que ha venido en esta época, entonces de alguna manera se trasluce en la interpretación que uno está haciendo. De hecho, cuando uno hace una interpretación en la música antigua, no es exactamente como se interpretaba. Los instrumentos no son exactamente como eran en la época, hay una adaptación. ¿Ya? En el caso de lo que toqué al principio también, pero sin embargo mantiene ciertas características. Por ejemplo, la característica del tiempo. O sea, no había nada de agógica, era todo muy cuadrado. En cambio, en el segundo concierto, habían más inflexiones agógicas. Quizás habían notas que eran mucho más brillantes, registros más extremos también. A ver, voy a tocar nuevamente esa pieza y voy a intentar exagerar más esa característica. ¿Ya? Ahí había mucha más agógica que en el primero. Otra concepción de la vida, ¿no? Otra forma de ver la vida de ese entonces se reflejaba en la música también. ¿No? Bien, entonces ahí hicimos como una comparación entre el estilo de la trompa natural y el corno moderno, que en el fondo un estilo es el clásico y el otro es el romántico, en otras palabras. Técnicas extendidas en el corno. Aquí yo puse una tutuca, porque esa es la precursora de... en distintas partes del mundo se dio las características de este instrumento. En el caso nuestro, está este instrumento que nos pertenece y que en el fondo tiene una relación directa
con el corno, ¿ya? Aunque la historia fue paralela. Y de este instrumento la historia ha sido paralela en distintas partes del mundo. En Asia también se dio este instrumento. Bueno, este es lo que se generó en Europa con el cuerno de caza, con el cuerno, con el corno de caza, con el corno natural y después con el corno moderno. Pero este es el nuestro. Y en nuestra época ya tenemos otras técnicas que se pueden utilizar en el instrumento. Y la mano juega un papel súper importante. Tenemos los tapados. Esta es la nota abierta y esta es la nota tapada, totalmente. ¿Ya? Suena brillante, que no es el mismo tapado que se pretende con la trompa natural, que el tapado trata de asemejar la nota abierta, por ende yo abro acá, trato de no generar un tapado totalmente hermético para que la nota no llegue a ese extremo, pero en el caso de las técnicas extendidas y que se utiliza en música contemporánea, y en este caso ese tapado ya en el romanticismo se estaba usando, es diferente. Lo que pretende es que el sonido cambie totalmente. Acá tenemos un elemento que se llama sordina. Hay otra sordina que es de tapado que se me quedó en la sala, podría ir a buscarla. Y también genera un efecto distinto. Por ende se llama, o sea, por algo se llama sordina, porque ensordece el sonido. Ensordece el sonido. Entonces ahora voy a interpretar una pieza que es de un compositor de la segunda mitad del siglo pasado, que ya es cuando se utilizaban técnicas extendidas, pero es una pieza que tiende más bien a una sonoridad clásica. Sin embargo, utiliza en algún momento tapados, y ustedes se van a dar cuenta, bueno, los van a ver reflejado ahí. Les voy a mostrar la pieza. En esta parte es tapado, donde dice lento. Y luego aquí, donde dice offen, es abierto. ¿Ya? Tapado, abierto. ¿Lo ven? Se voy a tocar esta pieza.
Bernhard Kroll, es compositor alemán y que utiliza algo de técnicas extendidas, el tapado. Pero también existen otras técnicas, por ejemplo, el half valve. Como el instrumento se basa en la serie armónica, las notas se van dando por saltitos, ¿no es cierto? O sea, si yo hago un glissando es que es la conexión de una nota a otra pasando por las intermedias, suena de esta manera. Se notan las notitas intermedias. Pero si yo hago half valve, elimino esas notas intermedias. ¿Ya? Hay menos notas intermedias. Entonces también esa es otra técnica extendida del instrumento. Ahora lo que vamos a hacer es que yo traje unos instrumentos acá. Este es un recital de hace 2 años en España. Un recital de trompa natural. Y generalmente estoy dando recitales en distintas partes del mundo. Hace 3 meses estuve en Tallahassee, en Estados Unidos, dando recitales, dirigiendo también. Ahora la próxima semana voy a estar en Ecuador, dando recitales, tocando piezas, en conjunto con otros músicos que vienen de distintas partes. Entonces, una de las cosas que me apasionan a mí es dar recitales, tocar, y también enseñar. Entonces les voy a pasar unas mangueras. A ver. Unas mangueras y unos embudos. Vayan pasándolas. Vayan pasándolas. Voy a pasar. Las pueden ir pasando. Creo que algunas no tienen embudo, entonces van a poner los embudos. Voy a pasar los embudos, ese le falta embudo, y van a tomar el instrumento de la forma en que se debería tomar un instrumento real. Este es un instrumento real, también suena. ¿Qué quiere decir eso? Que la campana va en la mano derecha y la mano izquierda es la que tiene las llaves. Es al revés de la trompeta, que la trompeta tiene los pistones en la mano derecha y se toma con la izquierda. Al revés que el trombón se toca con la derecha y se toma con la izquierda. Al revés que todos los instrumentos de bronce, el corno es al contrario. ¿Ya? Se toma se toca con la mano izquierda. ¿Ya? Y la mano, que es la que en ese entonces era la que tenía todo el trabajo, en la campana es la derecha. ¿Sí? Porque era la mano que tenía todo el trabajo, de mover las notas, ¿no? Tengo boquillas, tengo alcohol también, si es que alcohol gel, no el alcohol de otro tipo.
por si quieren tocar este instrumento. Aquí voy a dejar para quien quiera, puede venir a buscar una boquilla. ¿Ya? Aquí hay boquilla, aquí hay alcohol y aquí hay pañuelo. Así que quien quiera usar la boquilla, se echa alcohol, la limpia y toca. Ahora, ¿cómo se tocan estos instrumentos? Voy a pasar más instrumentos de este tipo. Estos instrumentos están en Fa. Están en Fa. Y para que estuviesen en Fa, la manguera tenía que tener una cierta longitud. ¿Cuánto más o menos ustedes creen que es la longitud de esta manguera? Hay algunos que son más grandes, más chiquititos, pero todos tienen la misma longitud. ¿Cuánto? 1,5 metros. A ver quién da más. A ver, aquí pasen eso. Creo que faltan embudos, ¿no? ¿Quién da más? Aquí hay más embudos, ¿eh? Para que les ponga la campana. No sé si faltan. Mira. Bien, vamos a hacer 3 notas, que sería el Do, el Mi y el Sol. Este es el Do. Ese es un Mi. Y ese era un Si bemol, el séptimo armónico. Y solamente poquillas que eran las que tenía, así que las pueden limpiar y usar. No sé cuántos cornos pasé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? ¿Son 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese está con la campana muy abajo. Estos instrumentos los construyen los niños de tercero básico. Entonces, la característica, o sea, uno de los requisitos que ellos tienen para construir estos instrumentos es que el tudel, esta parte sería el tudel, quede lo más alejado de la campana, o sea, que tiene que quedar en los extremos. Por ejemplo, ese quedó muy cercano. Mira, muestra, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuánto? Teresa, mira, ese está muy cercano, entonces no nos sirve, porque queda la campana por debajo. Y si está muy cercano al tudel, la campana nos queda en el oído. Obviamente no nos puede quedar acá. Entonces, esa es una de las características. Ellos pueden darle el tamaño que quieran. Por ejemplo, ese corno es más grande, este es más pequeño, pero la longitud de la manguera es siempre la misma. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿No? ¿Más? ¿Menos? ¿Menos? ¿3? ¿Un poquito más? 3,30. 3 metros 30. Y eso me da el corno en Fa. ¿Lo coloca? Mira. Bien, a ver, hagamos el Mi. Vayan intercambiándoselo. Limpien la boquilla con alcohol y vayan intercambiando. No, de longitud. El diámetro, este es, sí, afecta. Este es media, ¿no? Media, no, a ver, una pulgada ahí. No podí. 3/4 de pulgada, sí, sí.
Eso no sé, es una manguera de jardín, pero no sé cuánto es la... Sí, también influye, sí. Sí, claro, sí. Bueno, esta es una manguera de jardín de 3/4 de pulgada, de 3/4 de pulgada, si no me equivoco, y con esta manguera de jardín, con esa medida de ancho, es que se necesitan 3,30 m para que el corno logre el tono de fa, que es lo que usamos con los niños. Ahí están construyendo los instrumentos, si se dan cuenta. ¿Mm? Ahí están muy concentrados, ¿no? Construyendo el instrumento. Entonces, ¿qué es lo que hace la construcción de instrumentos? El desarrollo de la creatividad, porque ellos pueden hacer los diseños que deseen. Hay uno, sin embargo, ese corno que está mal puesta la campana, tiene un diseño, ¿no es cierto? Y esos son diseños creados por los niños. Sensación de pertenencia, o sea que ellos, al hacer su propio instrumento, después tocar el corno, sienten que el instrumento es de ellos, que ellos lo fabricaron, entonces genera esa sensación de pertenencia. Manejo y cuidado inicial del instrumento, súper importante. Ahora, a través del departamento de música, nos llegaron 9 cornos chiquititos y están nuevos, están sin ningún abollón. Es muy fácil abollar el instrumento, uno lo toca con la silla y se abolló. En cambio, que ellos aprendan a manipular los instrumentos con instrumentos de manguera, aprenden a manipularlo. O sea, yo les digo, mira, tienen que ponerlo en la silla de esta forma, con mucho cuidado. Cuando se paren, siempre tienen que dejarlo en la silla, guardarlo, etc. Entonces, esto ha permitido el hecho de tener estos instrumentos de manguera, ha permitido que los cornos nuevos que llegaron no tengan ni un solo abollón. Y eso me ha sorprendido mucho. Porque yo dije, al mes va a tener alguno un abollón. Y no, están cero, porque ellos aprendieron a manipular los instrumentos con estos cornos de manguera. ¿Ah? Entonces también tiene esa ventaja, manejo y cuidado inicial del instrumento. Las primeras notas. Podemos hacer las primeras notas que ellos aprenden con un instrumento moderno si no tenemos, o sea, un instrumento de verdad. Si no tenemos uno de verdad, podemos hacerlo con manguera y podemos aprender las 3 primeras notas, que es el do. A ver, hagamos el do, que vendría a ser un fa. El mi y el sol. Acceso universal, porque un instrumento de esto no cuesta más de 5.000 pesos. No cuesta más de 5.000 pesos. La boquilla, sí, podría costar también unos 5.000 pesos. Entonces, ya, una boquilla con un instrumento tenemos, o sea, con 10.000 pesos podemos tener un instrumento y una boquilla. Escritura de nuevas obras también. Está la posibilidad, ustedes en la carrera de licenciatura van a tener ramas de creación, ¿no es cierto? Podrían crear obras para cornos de manguera. Perfecto, entonces está esa posibilidad. Bueno, ahora viene el espacio para las preguntas y las respuestas. Y les quiero invitar a mi sitio web que se llama, es muy fácil de memorizar, alejandromelendez.cl, donde van a encontrar primero los eventos, o sea, los eventos pasados, los eventos que vienen, las noticias. En el marco del Festival Música Ocupa de Ecuador, Alejandro participará por segunda vez dando conciertos de clase magistral. Aquí va a estar la biografía, el contacto. Aquí ustedes pueden poner el nombre, el email y hacerme cualquier pregunta, me va a llegar directamente a mi email. Los conciertos que vienen, el Festival Música Ocupa. Hay una clase magistral el viernes 28 y viernes 27 y sábado 28 de septiembre de Elena Escomedal, que ella relaciona el corno con el yoga.
Y va a ser en el departamento de música, en el salón multiuso, en la mañana, 9:50. ¿Ya? Y voy a poner ahí el horario más específico, para que asistan también, para que vean cómo se puede relacionar el instrumento con el yoga. Eso para hacer esos 2 días en la mañana. Y entre el 28 y el 5 de octubre está un concierto de Quinteto de Vientos en el Festival de Fagot, que también va a estar aquí en el departamento de música. Aquí están las presentaciones pasadas. Este es muy interesante porque es el concierto número 2 de Haydn.